Muy buenos días, bienvenidos a esta tacita de café para el alma de esta mañana. Permíteme iniciar con esta pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación semejante a la que las personas cuando pasamos de la mediana edad y comenzamos a ganar peso y a tener mucha, pero mucha dificultad para perderlo de nuevo? Hacemos dieta, hacemos ejercicio, nos pesamos en la balanza y vemos que los resultados acaban siendo por completo diferentes a lo que esperabas. En lo personal me pregunto si así se sintieron los fariseos cuando hicieron todo lo posible por abortar el movimiento que lideraba Jesús. El apóstol Juan registró lo que estos líderes religiosos hicieron cuando se dieron cuenta de que algo no estaba saliendo bien. En Juan 11, versículo 47, la palabra de Dios nos dice: entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo y se preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Los fariseos de esa época se centraron en esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? A pesar de sus esfuerzos por tratar de detener a Jesús, este se hacía cada vez más y más popular. Los líderes religiosos de la época afrontaban una realidad difícil provocada por Jesús. Desde su perspectiva, si no hacían algo al respecto, enfrentarían algunos problemas graves a corto y a largo plazo. De manera similar, como líderes, como cabezas del hogar, nosotros enfrentamos una realidad difícil en la actualidad. Si no afrontamos este problema, la cuestión solo empeorará y acabaremos enfrentando problemas aún mayores en el futuro, a corto y a largo plazo. Este problema se halla en el núcleo de muchas cuestiones que aquejan al mundo en que estamos. No obstante, muchos líderes, muchos jefes, muchas cabezas del hogar le dedican poco tiempo o ninguno y continúan con su labor como de costumbre. Aunque de costumbre, hablamos quizás muy ligeramente en nuestros hogares, en nuestras iglesias, sobre este problema, o le dedican una reunión especial al mismo, no lo han encarado de verdad. Entonces, ¿a qué problema me refiero? Te puedes estar preguntando, señor Harold, ¿a qué problema se refiere? Veamos si puedo resumirlo en 15 palabras. Permíteme decirte esto. Hoy se ha dejado de vivir en nuestros hogares una vida que refleje a Cristo. En otras palabras, las familias no están aplicando la fe ni la Biblia en sus vidas cotidianas en el hogar. Es posible que sean asiduos concurrentes a la iglesia y que sus hijos participen de los programas de la misma. Pero cuando se trata de conversar sobre cuestiones de fe, orar juntos, leer la Biblia en casa o tener altares familiares, estas prácticas brillan por su ausencia. El resultado es una crisis con consecuencias a corto y a largo plazo. Peter Benson, un gran escritor, señaló en algún libro: el futuro de la iglesia dependerá de cómo le vaya a la familia. Si esta afirmación es cierta, necesitamos plantarnos algunas preguntas importantes. Permíteme estas preguntas. ¿Cómo le vas a la familia de hoy día? Si el futuro de la iglesia depende de la salud y de la estabilidad de las familias en el presente, ¿cómo será nuestro futuro?
Cuando comenzamos nuestro ministerio, mi esposa Patricia y yo, no nos llevó mucho tiempo verificar de primera mano que las familias están en crisis. Iglesias que parecían sólidas y acogedoras para las familias. Sin embargo, pronto encontramos ayudando semanalmente a las familias a lidiar con problemas tales como abuso y maltrato sexual, divorcios, depresiones, suicidios, mala administración del dinero y del tiempo, situaciones de desamparo, pornografías, pandillas, sectas religiosas, drogas y alcoholismo, entre otros tantos males. He visto estos mismos problemas familiares en todas las iglesias en las que hemos servido como líderes, como pastores, independientemente de su tamaño, de la denominación o de la localidad en que la iglesia estaba ubicada. Estoy convencido de que Satanás trabaja con una estrategia para destruir a las familias, con el objetivo de provocar heridas, de provocar cicatrices que mantendrán a las personas apartadas de Dios y de la iglesia por generaciones. Cuando las familias atraviesan una crisis como las detalladas arriba, pueden quedar destruidas por el embate de las olas, en especial si la fe no está firme y profundamente arraigada en el hogar. Cuando las olas baten y sacuden la embarcación de la familia, la barca de la familia, el bote de la familia, los miembros por lo general se sienten humillados y avergonzados. Dejan de sentirse dignos de asistir a la iglesia porque no son perfectos, o se sienten irritados y frustrados y se preguntan por qué Dios permitió que esta crisis les sucediera a ellos. Cualquiera que sea el caso, Satanás logra su objetivo de apartar a la gente de Cristo y dañar la obra eficaz de la iglesia y su testimonio. De nuevo, los efectos de este daño pueden repercutir en las generaciones venideras. Al principio, los adolescentes asocian la fe y la religión con los adultos. Cuando los adultos de su vida tienen problemas que afectan a los adolescentes, la religión puede asociarse negativamente con dichos problemas. Cuando los adultos no viven conforme a los estándares que profesan, los jóvenes pueden ver en la religión uno de los orígenes de la hipocresía. De esta y de otras maneras, la religión puede convertirse para algunos jóvenes en un campo simbólico de resistencia o de rebelión, en donde descargar la ira o el dolor por los problemas de los adultos que los molestan o lastiman a ellos. Por lo tanto, los problemas de los adultos relacionados con la vida de los adolescentes pueden crear disonancias subjetivas con la religión y hacer que algunos jóvenes se alejen de sus congregaciones y rechacen sus creencias. La vida religiosa dentro del hogar influye más que la misma iglesia. Por lo tanto, mientras no resolvamos la crisis de la familia, no podremos tener una iglesia saludable. La pregunta a hacernos en esta mañana es, ¿cómo le va hoy a la vida religiosa en el hogar? Si el futuro de la iglesia depende de la salud y la estabilidad de las familias en el presente, ¿cómo es la salud y la estabilidad de las familias en la actualidad? ¿Qué pregunta? ¿Cómo es la salud y la estabilidad de las familias en la actualidad? Existen infinidad de estadísticas
que muestran impactantes cifras que demuestran o que podemos concluir que la devoción religiosa en el hogar es prácticamente inexistente. Como líderes, como cabezas de hogar, debemos enfrentar la realidad de que estamos perdiendo el lugar de influencia más importante para el desarrollo de la fe, el hogar. Las madres y los padres siempre fueron los principales cultivadores de la fe. Grandes capacitadores como especialistas han demostrado que si un niño no recibe alimentación de verdaderos principios y verdaderos valores básicos en su casa, no habrá maestro ni programa, por bueno que sea, que pueda producir el más mínimo impacto en ellos. En lo que respecta a la formación personal, la exposición una vez por semana no puede competir con una experiencia día a día. Al mismo tiempo, las familias comenzaron a tener más ocupaciones a medida que la sociedad pasaba de la era industrial a la era tecnológica. Los horarios laborales aumentaron y más madres comenzaron a tener empleos fuera de su hogar. Las iglesias paralelamente comenzaron a ofrecer ministerios para los niños y adolescentes. Los padres recibieron con gusto la oportunidad para que sus hijos tuvieran un tiempo de educación, de principios y valores, de diversión sana. Con toda franqueza, para muchos padres esto también implicó un respiro de sus hijos. Y si bien todos obraban con buenas intenciones, lo que las iglesias no supieron reconocer fue que muchos padres vieron en estos programas la oportunidad de delegar en la iglesia las responsabilidades de la educación en la fe. Los padres dejaban a sus hijos en la iglesia, o peor, las mismas iglesias recogen en sus vans a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, y los padres diciendo: aquí tienen, enseñen a mis hijos en la fe, dentro de una hora vuelvo y los recojo. Durante los últimos 40 o 50 años, el hogar ha dejado de ser el lugar primario donde educar, donde plantar la fe. Así como los padres llevan a sus hijos a un entrenamiento de fútbol para que aprendan a jugar fútbol, o a una lección de piano para que aprendan a tocar piano. Llevan también a sus hijos a la iglesia para que aprendan las verdades sobre la fe. Este desentendimiento, en el mejor de los casos, mantiene a los niños ocupados en la iglesia durante algunos años, pero generalmente no conduce a ningún tipo de fe duradera en la edad adulta. Los programas, además de no constituir el proceso principal para enseñar los verdaderos principios y valores del reino de los cielos, para poder plantar la fe y los valores, vuelvo y repito, tampoco se ajustan al modelo bíblico. Justo después de que Moisés convocara a los israelitas para entregarles lo que conocemos como los 10 mandamientos, las tablas de la ley, explicó al pueblo cómo debían vivir como seguidores de Dios para así prosperar como familias y como comunidad de creyentes. Incúlcaselas, las palabras de la Biblia, continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Esto no te lo estoy diciendo yo en esta mañana, esto nos lo dice la Sagrada Escritura, la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 7 y en el verso 24. ¿No te agradaría saber cómo vivir de manera tal que tú y tu familia de la iglesia siempre prosperaran? Moisés afirmó que siempre nos irá bien y seguiremos con vida si inculcamos en nuestros hijos la manera bíblica de vivir
encarnándola en nuestro propio hogar. Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, es decir, en tu casa, y cuando te levantes, también en tu casa. Eso nos lo recuerda la palabra. Fijémonos que Moisés no dijo nada de llevar a los niños a la escuela dominical, ni de dejarlos en la puerta de la iglesia, como si fuera una manera mística de inculcarles la fe. Bueno es enemigo de mejor, cada rato expreso esta frase. Bueno es enemigo de mejor. Los programas de las escuelas bíblicas son buenas, pero es mejor si los niños ven modelos de vida consagrados, si no escuchan discusiones sobre cuestiones de valores o sobre verdades de la fe en sus casas. Cualquier fe que reciban en la iglesia no permanecerá cuando estos crezcan. He conocido muchos, pero muchos casos de niños con una fe que no permaneció. Niños que participan activamente de todos los programas de jóvenes dentro de la iglesia. Venían a todas las noches juveniles que se realizaban dentro de la iglesia. Asistían a todos los retiros, a los campamentos juveniles de verano y llegaron a ser líderes en los programas de jóvenes de la iglesia. Sin embargo, nunca veíamos a sus padres salvo cuando los pasaban a buscar o los dejaban en la iglesia, recogiéndolos en la van de la iglesia para la reunión de los jóvenes. Al preguntarles por su madre o por su padre, más de una oportunidad me expresaron lo siguiente: Señor Harold, ellos no creen en Jesús, pero piensan que la iglesia es un lugar seguro para pasar el rato, por eso me dejan participar de las actividades de la iglesia. He conocido casos de jóvenes que terminan su high school, su preparatoria, y como no tenían dinero suficiente para seguir sus estudios universitarios, se ponen a trabajar. Durante un tiempo continuaron asistiendo a la iglesia, siendo parte del programa de jóvenes, pero poco a poco lo fuimos viendo menos y menos en la iglesia. Conocí el caso de un joven que 18 meses después de graduado del high school fue detenido por conducir en estado de embriaguez. Eso fue solo el comienzo de una serie de problemas para este joven. Hoy, ese joven hace años no pisa una iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un líder de un grupo de jóvenes en la iglesia, alguien que había demostrado claramente una fuerte fe personal en Cristo, pudiera abandonar la fe y acabar en la cárcel a los pocos años? Creo que la respuesta es que nunca le inculcaron la fe. Nadie en su casa le fortaleció en la fe. En cambio, hubo otras cosas que sí le inculcaron a este joven en mención, tales como su padre era un alcohólico y después de que el joven se graduara del high school, comenzó a comprarle bebidas, aun que el joven aún no tenía edad legal para beber, y a su madre no le importaba mucho si él continuaba yendo o no a la iglesia. Debido a la influencia que el joven recibió en su casa, para él la fe consistía en un programa y no en una forma de vida. Cuando el programa llegó a su fin, el joven también llegó a su fin. La fe no es algo que se puede enseñar. La fe se contagia, amigo, amiga. Cuando hay fe en casa, todo el mundo se contagia. La casa debe volver a ser el lugar por excelencia donde se alimenta la fe. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, y que esta palabra que Dios ha permitido transmitir hoy para que tú la recibas, no solamente se quede en la mente, sino que baje el corazón, para que tú como padre, tú como cabeza de familia, tú como líder, entiendas que tenemos una responsabilidad inmensamente grande dentro de nuestros hogares, para con nosotros, para con nuestros hijos, para con nuestras generaciones. Si el mundo cambia en nuestro hogar, ten la seguridad que el mundo exterior
lo vamos a poder ver cambiar. Bendiciones, les habló Harold García y te esperamos en nuestra próxima entrega de Tacitas de Café.